Buen día, ¿cómo están? Bueno, habíamos visto en una clase anterior que las misiones jesuíticas habían sido el distrito rioplatense más económicamente organizado, más densamente poblado. Eh, Fueron 30 pueblos en lo que hoy son tres estados: Paraguay, Argentina y Brasil. Y con las estancias de las misiones jesuíticas se ampliaba aún más el territorio hacia lo que es la banda oriental o la República Oriental del Uruguay. Eh, Esa provincia jesuítica del Paraguay, 1609 fue creada, existió hasta 1767 y tuvo una enorme importancia en el aspecto productivo y prácticamente estuvo enclaustrada, o sea, divorciada, dividida del resto de los distritos españoles existentes en ese momento, o las ciudades españolas existentes en ese momento, como Asunción, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Prácticamente no hubo relación de los 30 pueblos con las ciudades existentes en ese momento. Montevideo es otra de ellas, porque los jesuitas consideraban que el contacto con los españoles traería enfermedades, traería vicios, traería malos negocios comerciales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la geografía ayudó de alguna manera a que esta provincia jesuítica del Paraguay estuviera separada del resto. Eh, Sobre el río Uruguay, en donde hoy es Concordia, existía el Salto Grande, no la represa, sino el salto, el obstáculo basáltico que prohibía, impedía, mejor dicho, el paso de los barcos por el río Uruguay hacia el norte. Después, los esteros de Liberá impedían el paso desde Corrientes a las misiones jesuíticas. La selva misionera, más los saltos de Itaipú, etcétera, también impedían el tránsito desde el norte. Por lo tanto, eso ayudó a que esta provincia, esta región, estuviera separada del resto. Y dentro de ella, los pueblos se interconectaban a través de excelentes caminos. La producción era muy importante, todos los pueblos tenían una dieta adecuada porque a los pueblos del norte, los de la zona subtropical, misionera, no tenían ganado, pero sí tenían yerba y mandioca, y los pueblos del sur no tenían yerba y mandioca, pero sí tenían ganado. Entonces el intercambio a través de los buenos caminos hizo que esta gente estuviera, digamos, muy bien alimentada y además se vivía en armonía, se vivía, el ir a trabajar era como, digamos, una parte cotidiana de la vida que se hacía con felicidad. Y por supuesto, los dos objetivos fundamentales eran, por un lado, europeizar materialmente a los guaraníes y por otra parte, cristianizarlos. Cosa que se cumplió muy bien en estos 160 años de existencia, donde pasaron prácticamente 10 generaciones. Ahora, es difícil explicar que esta sociedad tan organizada, de repente, de hecho la más organizada, insisto, del Río de la Plata, de repente cayera en un proceso de decadencia y después se terminaran disolviendo y arruinando los pueblos. Eso tuvo un punto de partida, que fue la expulsión de los jesuitas. ¿Cómo entender el proceso de expulsión de los jesuitas? Los jesuitas fueron expulsados el 3 de abril de 1767 a partir de una real providencia del rey de España en ese momento, Carlos III,
motivado por una serie de razones que todavía los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo, pero sí en algunas cuestiones coinciden. 1767, un año después, se cumplimentó la orden en la región de la provincia jesuítica del Paraguay. Casi finales del siglo XVIII. El siglo XVIII, como sabemos, fue el siglo de las nuevas ideas, el siglo de la ilustración, el siglo donde la razón pasa a superar a la fe en la vida cotidiana de la gente. La razón pasa casi a endiosarse en ese momento. Entonces, uno se desarrollaba en la medida de sus capacidades individuales. Nace el liberalismo en el aspecto económico, en el aspecto político, el racionalismo enciclopedista en el aspecto filosófico y en el aspecto religioso. Entonces, las misiones jesuíticas, que tenían un sistema de solidaridad, el Tupambaé, un sistema de reciprocidad, donde todo era de todos y donde las capacidades individuales no valían si no era en conjunto, no cabían en ese momento, en ese mundo que estaba cambiando drásticamente. Por otra parte, los jesuitas eran considerados universalistas, o sea, tenían una obediencia ciega al Papa. El Papa como el sacerdote principal de la Iglesia Católica, que significa Iglesia Universal. Y en ese momento, la autoridad del Papa comienza a ser discutida enfrentada por los poderes de los estados nacionales que empiezan a surgir. Entonces, el rey de Francia quería tener su propia iglesia porque quería tener todo el poder político y religioso. El rey de Inglaterra lo mismo. En Alemania lo mismo. Entonces comenzó un enfrentamiento entre los estados nacionales y la autoridad del Papa. Entonces cada país, cada estado va a querer tener su propia iglesia. Así nace el luteranismo en Alemania, el calvinismo en Francia, el anglicanismo en Inglaterra. Y también dentro del rey de la península ibérica, el rey de España, a pesar de que siempre estuvo ligada al poder del Papa, comienza a cuestionarle la autoridad del Papa y los jesuitas representaban esa universalidad. Entonces empezaron a ser mal vistos por los monarcas españoles. Fundamentalmente, los Borbones, que son los que van a reemplazar a los Austrias. Durante la época de los Habsburgos o de los Austrias mayores, América fue un espacio de evangelización. Cuando los Borbones, que era una familia francesa, liberales, asumen el poder temporal político de España, América va a significar un mercado, va a tener un sentido económico, ya no el sentido religioso. Entonces, en ese sentido, no cabían tampoco las misiones jesuíticas. Esas de alguna manera son las razones que explican el por qué un buen día el rey Carlos III decidió expulsar a los jesuitas, no solamente del territorio americano, de todo el mundo, de todos los países del mundo, expulsar a los jesuitas del mundo. Cuando reciben en las misiones jesuíticas de guaraníes la orden, inmediatamente hubo un temor, probablemente, de parte de los sacerdotes, de una reacción de los guaraníes cuando se enteraron que los jesuitas se tenían que ir. Y eso de alguna manera tenía peso, tenía su sentido y su lógica, porque unos pocos años antes, en 1750, hubo un enfrentamiento de los guaraníes con los ejércitos portugués y español unidos
porque a través de un acuerdo, el Tratado de Madrid o Tratado de Permuta entre el rey de España y el rey de Portugal, se decidió que los 7 pueblos que estaban al otro lado del río Uruguay se separaran de las misiones jesuíticas, y eso provocó lo que se llamó la Guerra Guaranítica, que fue una masacre. Fue una masacre porque el ejército español tenía una tecnología, español y portugués, tenía una tecnología mucho más fuerte, los soldados estaban mucho mejor entrenados, y los guaraníes, a pesar de todo, defendieron su tierra, y en la batalla de Caá y Baté fue el fin, digamos, de una guerra absurda y totalmente eh, desigual. Entonces, eso había pasado apenas 15 años antes de la expulsión de los jesuitas. Entonces, los sacerdotes y el gobierno de Buenos Aires temían que sucediera lo mismo que en la guerra guaranítica. Por lo tanto, en abril de un año después, en abril de 1768, cuando el gobernador Bucareli durante un año se dedica a organizar un ejército para venir a las misiones a enfrentarse en el caso de que fuera necesario. Sin embargo, nada de esto pasó, porque los jesuitas no querían más derramamiento de sangre, y convencieron a los guaraníes que ya la hora había llegado, que era absurdo el enfrentamiento, y por eso es que tristemente los guaraníes debieron ceder ante, digamos, el ejército español de Buenos Aires cuando fueron llegando a cada uno de los pueblos. No solamente los jesuitas evitaron una guerra, una nueva guerra, sino también que durante ese año, desde abril de 1767, que se dio la orden de expulsión, hasta junio de 1768, que es cuando se concreta la expulsión en estas tierras, durante ese año y pico, los jesuitas en cada uno de los pueblos van a hacer unos inventarios sumamente meticulosos, detallados, que están en todos los archivos, perdón, están todos esos inventarios están en el Archivo General de la Nación, y uno puede saber exactamente cómo eran los pueblos, cuántas viviendas había, cuál era la producción, qué cantidad de habitantes, cómo estaban construidos, etcétera, etcétera, cada uno de los pueblos, de los 30 pueblos, a través de esos inventarios. Bueno, en junio de 1768 llegan el ejército de Bucareli, gobernador de Buenos Aires, concentran a todos los sacerdotes, que en ese momento eran 88, y los llevan hasta Yapeyú. Desde Yapeyú lo trasladan a Buenos Aires, y desde Buenos Aires, junto con otros sacerdotes de diferentes puntos de América del Sur, otros jesuitas, comienza una odisea tremenda, terrible para los jesuitas, porque embarcados llegan a España. Cuando quieren desembarcar en España, el rey no los acepta, entonces se dirige hacia los estados pontificios, el papa tampoco los acepta, y así pasan más de 2 años embarcados, muchos de ellos mueren, otros escriben sus memorias, y gracias a eso conocemos mucho de la historia de las misiones jesuíticas a través de esa memoria de los sacerdotes que escribieron en esos barcos. Eran vistos como una peste. Pero fíjense que van a ser monarcas no católicos, ortodoxos, los que van a recibirla, la reina Catalina de Rusia y Federico II del Imperio Austrohúngaro, los que van a recibir a esos sacerdotes. Estos sacerdotes, los que quedaban, van a formar un seminario de formación religiosa de jesuitas, y esos pocos sacerdotes son la pequeña brasa que queda de la gran llama de los jesuitas, y que permite que la compañía de Jesús pueda continuar en la historia de la iglesia. Porque, como sabemos, 10, 12 años después de la expulsión, viene el decreto del Papa de expulsión de la iglesia, o sea, de cierre de la compañía de Jesús, la clausura. Y recién en 1814 vuelven a
los jesuitas pueden volver a catequizar, pueden volver a tener su formación religiosa nuevamente. Y fíjense que gracias a esos reyes, Catalina y Federico, los jesuitas pueden pervivir a lo largo de la historia y hoy, miren que con las cosas de la vida, tenemos un papa que no solamente es argentino, sino que también es jesuita. Así que realmente esta es lo que ocurrió con los jesuitas de las misiones. En los pueblos de las misiones de guaraníes, mientras tanto, los sacerdotes jesuitas fueron reemplazados por mercedarios, dominicos y benedictinos que debían, y salesianos, que debían conocer. La única condición que tenían para ser sacerdotes de estos pueblos era saber guaraní, por lo tanto eran o correntinos o paraguayos. Y realmente no ocuparon ese espacio vacío que dejaron los jesuitas, porque nunca hubo un entendimiento con los guaraníes en ningún sentido. Los guaraníes comenzaron, digamos, a pasarla mal en los pueblos, eh, porque hubo, a partir de la expulsión de los jesuitas y las misiones pasan a depender del gobierno de Buenos Aires, y lo que hace el gobierno de Buenos Aires es nombrar un administrador español en cada uno de los pueblos, y esos administradores tenían la función de, eh, digamos, de vender las mercaderías de los pueblos en una administración central en Buenos Aires para que ese pueblo pudiera vivir una idea liberal de la economía, ¿no? Nada que ver con lo que había sido en la época jesuítica. Y los guaraníes no sabían de comercio, no sabían, en las misiones jesuíticas nunca existió el dinero, por lo tanto tampoco sabían lo que era el dinero, la moneda, no sabían lo que era una transacción comercial, por lo tanto los pueblos entraron en una decadencia irremediable. Además hubo otras razones, pero eso es tema para otra clase donde veremos cuáles fueron las razones de la decadencia de los pueblos y cómo los pueblos fueron abandonados, arruinados, incendiados durante la década de 1810.